Los saludo a los alumnos de Ingeniería Industrial y comenzamos ahora con el grupo 3A. Ya este grupo corresponde al grupo P de los elementos principales o representativos. Está constituido con 5 elementos que son los que vamos a analizar. Acá están destacados en esta parte de la presentación. Y se los llama elementos térreos o boroides, así como antes teníamos los alcalinos térreos. Estos son los boroideos o térreos. Bien, acá vamos a empezar a ver ya la transición entre el carácter metálico y entre carácter metálico y no metálico, porque hasta ahora vimos dos grupos que son netamente metálicos. ¿Sí? La abundancia primero de estos elementos, o sea, si observamos este gráfico, que es un gráfico logarítmico de la masa de estos elementos distribuidos en la corteza terrestre, vemos que el aluminio es el de mayor abundancia y le sigue el boro, y luego el resto de los elementos. ¿Sí? El aluminio entonces lo vamos a encontrar como elemento más abundante, se va a encontrar como óxido de aluminio, como aluminosilicato, ampliamente distribuido en la corteza terrestre. El boro, acá por ejemplo dice que los mayores productores de boratos, porque el boro no se encuentra en la naturaleza como boro, sino como borato, son Turquía y después Estados Unidos. Acá está omitida la Argentina, que explota y exporta boratos. Los explota en yacimientos que están en la Puna salteña, jujeña, catamarqueña. Esa es la zona donde hay mayor abundancia de boratos. Vamos después a detallar qué tipo de boratos se encuentran en esa zona. Entonces aquí la cuestión de la abundancia, este gráfico logarítmico, como son números grandes, expresado logaritmo, podemos trabajar en números sencillos. Bien. Las propiedades periódicas. Ustedes saben siempre que cada grupo va a tener un análisis de las propiedades periódicas, por eso les recuerdo que revisen los videos y la presentación de propiedades periódicas que está en la plataforma para que siempre tengamos presente todas las definiciones de propiedades periódicas y tengamos claro también cómo es su variación y cómo es su significación en cuanto a cómo estas, mejor dicho, influencian las propiedades químicas y físicas de los elementos y sus compuestos. La configuración electrónica general es NS2, NP1. Acá el boro se lo va a considerar un no metal desde el punto de vista químico, o sea, forma óxidos no metálicos, o sea, óxidos ácidos, forma un ácido, el ácido bórico, o sea que su comportamiento químico es no metálico. Es considerado un no metal desde el punto de vista que es un semiconductor. De acuerdo a lo que nosotros a los fundamentos de la teoría de bandas, es un semiconductor. ¿Se acuerdan que los semiconductores aumentaban su conductividad con el aumento de la temperatura? Bueno, había todo un análisis que es bueno recordar. Entonces, el boro va a ser el que tenga carácter no metálico. El resto de los elementos van a tener carácter metálico. Pero vamos a hacer algunas aclaraciones. El aluminio es un metal. Pero es un metal, como ya vimos para la obtención de hidrógeno, justamente en la parte de hidrógeno, que es un elemento anfótero, o sea, un metal anfótero. No es un metal básico, sino anfótero, y entonces puede reaccionar con ácidos y con bases. El galio sigue una transición, es metal, es menos anfótero que el aluminio, más básico, y finalmente los dos últimos elementos son fundamentalmente básicos, metálicos, van a dar óxidos básicos, van a dar hidróxidos, etc. La variación del radio va a seguir igual que en el resto de los grupos, o sea, va a aumentar, va a incrementarse desde el primer elemento al último elemento. Pero ustedes van a ver que el carácter metálico de estos elementos van a diferir de los metales alcalinos y alcalinos térreos, se caracterizaban por su altísima reactividad, que estaba también relacionada con bajos potenciales de ionización. A ver, sigamos. Acá tenemos un análisis más detallado, con números que nosotros tenemos que aprender, ustedes tienen que aprender a interpretar.
Una de las cuestiones que vale recordar, como estábamos analizando en los otros grupos, el primer elemento era el elemento diferencial, el elemento que tenía características diferenciales. Nosotros lo analizamos con el litio y con el beridio. Y acá tenemos el boro, que evidentemente es muy tiene diferencias notables con el resto de los elementos, un no metal. Fíjense acá, está destacado el hecho de que tiene altísimos potenciales de ionización con respecto al resto de los elementos. Esto me está diciendo que va a costar mucho extraer electrones de un átomo tan pequeño como el boro y formar un catión trivalente que, por ejemplo, o sea, un costo energético tan grande que pueda estar compensado con la formación o de un retículo cristalino estable, con el boro como ion trivalente, 3+, o bien cuando se hidrata y se forma el ion en solución. Esto no, en el caso del boro, ninguna de esas dos circunstancias va a justificar el costo energético que significa ionizar estos elementos, ionizar este elemento. Por lo tanto, la química del boro va a ser una química covalente. También va a tener esa covalencia, va a tener algunos elementos importantes para destacar. El carácter metálico obviamente aumenta hacia abajo. El radio, como estábamos diciendo recién, aumenta hacia abajo, por supuesto, o sea, del primero al último elemento, con un detalle importante, que el radio de los dos últimos elementos prácticamente son los mismos, o sea que hay un incremento, pero no es tan importante como el caso, por ejemplo, de los elementos alcalinos y terciarios, donde había un aumento constante del radio. Acá no. Acá hay una tendencia más que a un aumento constante, sino a una tendencia a una contracción del radio. Eso tiene una explicación en las configuraciones electrónicas. Observen, acá están las configuraciones electrónicas, y cuando llegamos, por ejemplo, el primero, el boro no tiene orbitales D, no va a ampliar nunca su octeto. Esa es otra cosa que vamos a tener que incluir. El boro, como todos los elementos del segundo periodo, no tienen orbitales D en el segundo nivel. Por lo tanto, ellos no pueden ampliar el octeto cuando forman compuestos. Siempre se van a rodear como máximo de 8 electrones a su alrededor. Cuando llegamos al aluminio, aquí ya tenemos el nivel 3 energético, y ya tenemos un orbital 3D aunque esté vacío. Por lo tanto, el aluminio puede llegar, el aluminio y todos los elementos que están en el tercer periodo pueden ampliar octeto, o sea, pueden incumplir la teoría del octeto de Lewis con lo que se dice una ampliación del octeto. Lo contrario, ya que hablamos de ampliación o reducción de octeto, conviene que destaquemos que los compuestos del boro covalentes, en general, como el análisis que hicimos del ácido bórico para la parte de formulación y nomenclatura, era un compuesto en donde el boro mostraba que formaba compuestos covalentes, pero con reducción de octeto, siempre con reducción de octeto. Por eso que los compuestos del boro en general son ácidos de Lewis. Recuerden esto. A partir del galio, por ejemplo, a partir del galio ya tengo un subnivel, empiezo a completar el subnivel cuarto, el cuarto, y ya tengo un subnivel D completo en las capas internas. El subnivel D completo se va a manifestar en que los electrones del subnivel D no apantallan bien el núcleo. Entonces, como no apantallan bien el núcleo, aquí se ve en el radio del aluminio al galio prácticamente no aumenta el radio, porque al no producirse el efecto de apantallamiento de las capas internas, porque los orbitales D no apantallan bien la fuerza atractiva del núcleo, el radio no se incrementa, sino que tiende a contraerse. Ese efecto se ve mucho más ampliado en el caso del talio, donde ya tengo orbitales D completo y orbitales F completo. Esos dos subcapas son capas que no apantallan bien al núcleo, y por lo tanto lo que sucede es que el radio tiende entonces, en lugar a tener un aumento creciente en los elementos más pesados, tiende a la contracción. Eso, recuerden eso para que lo analicemos en el efecto de par inerte.
El punto de fusión, el boro, por ejemplo, el alótropo, tiene 4 alótropos el boro. El alótropo cristalino tiene, como vemos, como siempre las estructuras cristalinas, si bien es una estructura cristalina covalente, porque hay enlaces boro-boro, ya lo vamos a ver a la macromolécula, enlace boro-boro covalente es cristalino y eso incrementa el punto de fusión. El aluminio, por ejemplo, tiene un punto de fusión de 660, el galio es muy pequeño, y luego tiende a aumentar el punto de fusión hacia los elementos más pesados, ¿sí? Bien, las generalidades del grupo es importante destacar. La covalencia es común en los miembros del grupo, esto se debe a la elevada carga y al pequeño radio cada ion metálico. Nosotros dijimos que el boro es un no metal y por lo tanto tiende a la covalencia, a formar compuestos covalentes como el óxido, el ácido, los haluros de boro, son todos covalentes. Pero el aluminio tiene una característica que hay que empezar a recordar con lo que vimos ya para el litio y el berilio, va a valer para el aluminio. O sea, el aluminio, porque es de un radio pequeño y alta carga, tiene una densidad de carga elevadísima. Eso hace que sea un catión muy polarizante de los aniones y por lo tanto tienda al deformarle la nube al anión por el efecto polarizante del catión aluminio, hace que las nubes electrónicas tiendan a acercarse y a empezar a crecer el carácter covalente. Por eso que la covalencia va a ser importante en el aluminio, va a formar compuestos con alto carácter covalente. Siempre se dice alto carácter covalente o carácter iónico, no se dice tajantemente covalente o iónico porque no es la realidad de lo que pasa en los compuestos. En el caso del aluminio, forma un cloruro de aluminio, que es muy interesante para estudiar, covalente. Un óxido de aluminio que va a tener bastante carácter covalente, eso también hay que recordar. Y el aluminio, además de formar, por ejemplo, compuestos con un anión cuya nube deforma, también va a hidratarse fuertemente porque como es chico y alta carga, va a traer con fuerza las moléculas de agua. Y eso va a hacer que tenga una elevada entalpía de hidratación. Eso lo vamos a recordar fuertemente cuando analicemos la química catiónica del aluminio. Aquí vamos a tener más de un estado de oxidación en el grupo. Hay que recordar algunas cuestiones importantes. El estado de oxidación más importante, el más 3, pero bueno, esta diapositiva la vamos a pasar porque a mí no me gusta mucho, pues yo pensaba que la había sacado, ¿no? Pero yo hice otra diapositiva que me parece que resume mucho mejor los análisis que voy haciendo. Es que el boro no puede formar el catión trivalente, eso ya lo dijimos, porque el costo energético de las 3 potenciales de ionización no se compensa con la formación de un retículo cristalino estable, ni por la energía de hidratación en el caso que se formara en solución acuosa. Eso está muy claro, por eso la tendencia a la covalencia de la química del boro es muy importante. Ese va a ser el enlace que predomine en los compuestos de boro. El estado de oxidación más importante es más 3. El catión aluminio se caracteriza por ser marcadamente polarizante. Lo vimos recién con la densidad de carga muy elevada. Luego otro detalle importante que hay que hacer notar. A medida que aumenta el Z, se incrementa la estabilidad del número de oxidación más 1. Esto ocurre en el galio, indio y talio, efecto de par inerte. El par entonces, que el par electrónico que está en el subnivel 2S, de los elementos más pesados del grupo, no tiene tendencia a participar, eso lo voy a completar yo después, no tiene tendencia a participar en enlaces, ni a perderse para generar un catión con 3 cargas positivas, ni a compartirse para formar un enlace covalente. No tiene tendencia a participar, o sea, por eso se le llama par inerte. Está fuertemente atraído al núcleo y eso va a estar relacionado con ese radio, esa contracción del radio que se observa en los 3 elementos más pesados del grupo, galio, indio y talio, ¿sí? Entonces, por eso el número de oxidación más 1 es muy estable en el talio, o sea, el electrón que tiende a participar de los enlaces en los elementos más pesados y fundamentalmente en el caso del talio es el orbital P.
El comportamiento netamente metálico del talio, como su número de oxidación predominante, permiten encontrar semejanzas de este metal con los metales alcalinos. Hay algunas semejanzas. Por el número de oxidación y por el carácter metálico, por forma óxidos e hidróxidos básicos. Bien, acá hay otro cuadrito donde tenemos los puntos de fusión y ebullición, que es interesante destacar el aluminio con una densidad muy pequeña, por eso es un metal ligero y esa característica de ser un metal ligero con poca densidad va a justificar sus aplicaciones. Bien, veamos el efecto de par inerte, cómo está explicado. El efecto de par inerte, en el caso del Reine-Canal, lo explica desde el punto de vista relativístico, se llama. Se lo puede explicar de varias maneras. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en el nivel que estamos es trabajarlo a partir de propiedades periódicas. Para eso estudiamos las propiedades periódicas. Entonces, ya hemos mencionado una cierta contracción del radio cuando pasamos del galio, indio, talio. O sea que si el radio no aumenta, quiere decir que no disminuye, si no aumenta el radio, quiere decir que la fuerza atractiva del núcleo es alta. La fuerza atractiva del núcleo, me refiero a los electrones del último nivel. Entonces, cuando consideremos los iones que pueden formar los elementos del bloque P, es necesario tener en cuenta las diferencias de energía de ionización entre los electrones S y los electrones P de la capa de valencia. Si este grupo tiene una configuración general NS2-NP1, entonces esto es importante, esto es destacable. No es lo mismo ionizar el orbital P, que está más alejado del núcleo, o sea, extraer el electrón del subnivel P, que extraer los electrones del subnivel S. Los electrones P se pierden primero y a medida que descendemos en el grupo, el par de electrones S se comportan como el par inerte. Entonces, el talio sí puede formar los dos iones, talio más 1 o el talio más 3, pero es mucho más estable en el número de oxidación más 1, como ion talioso que como ion tálico. Entonces, ¿cómo se puede comprobar? Nosotros habíamos hablado de la contracción del radio que se observaba del galio al talio. También podemos verlo en los elevados potenciales de ionización. Acá están. Los elevados potenciales de ionización del talio. Generalmente, ¿qué pasaba en los grupos de los alcalinos? A medida que yo bajaba del primero al último elemento del grupo, el radio aumentaba y el potencial de ionización bajaba. Esto no está ocurriendo acá. Cuando yo llego al talio, resulta que la segunda y la tercera energía potencial de ionización es más elevado que el indio. Es más elevado que el indio. Entonces, esto me está diciendo que estos electrones S, que corresponden a la segunda y a la tercera potencial de ionización, son elevados y implica un costo energético grande formar el ion tálico, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la contracción del radio ya mencionada, con la configuración electrónica del talio, que cuando en el talio ya se completan las capas D y capas F, que no apantallan bien al núcleo. En esta figura se ve en el tercer periodo como, por ejemplo, cuando yo parto del boro y al llegar al talio no hay un aumento significativo del radio, ahí se ve en forma física. Y acá se los puse a mano. Se los escribí a mano buscando la manera de poder explicar a partir de propiedades periódicas el efecto de par inerte. Entonces, los elementos más pesados del grupo P a partir del cuarto periodo de la tabla periódica se caracterizan por formar compuestos solo con el número de oxidación menor, en este caso el más 1, el talio. Este comportamiento se conoce como par inerte o efecto del par inerte. Y como consecuencia, los electrones de subnivel S no tienen tendencia a participar de los enlaces químicos, porque se encuentran más atraídos por el núcleo que los electrones del subnivel P. ¿Por qué? Porque disminuye el apantallamiento de los electrones de la capa interna debido a la capa D y capa F completa en el talio. Disminuye el apantallamiento de los electrones de la capa interna. ¿Cuáles son los electrones de la capa interna en el caso del talio? La capa D y la capa F.
lo que provoca contracción del radio e incremento del potencial de ionización. Incremento del potencial de ionización. ¿Y acá dónde podemos ver eso? En el potencial de ionización del talio, para pasar de talio a talio más 1, y también en el potencial de oxidación. O sea, en este potencial de oxidación, en esta mi reacción de oxidación para pasar de talio más 1 a talio más 3. Ahí se observa, porque es bastante elevada, este potencial de oxidación es elevado. Es elevado y es negativo, es muy negativo. O sea que ahí lo vemos entonces, en su comportamiento óxido reductor, ahí vemos que el talio, para pasar a talio más 1, es reductor. O sea, tiene un potencial de oxidación positivo. Pero cuando el talio quiere la oxidación de talio más 1 a talio más 3, es muy negativa. Entonces ahí le están mostrando en el comportamiento óxido reductor el efecto de par inerte. Lo podemos ver ahí, lo podemos verificar ahí. Veamos el caso del boro, que hablábamos que el boro, el alótropo cristalino, era una molécula en la cual teníamos 12 átomos unidos, formando una estructura icosaédrica, o sea, con 20 caras triangulares, y los enlaces boro-boro son enlaces covalentes. Esta es una estructura una estructura cristalina muy estable, y por eso tiene un punto de fusión también muy elevado. A su vez, cada icosaedro está unido a otros icosaedros, por lo tanto el boro elemental en su alótropo cristalino va a tener una estructura cristalina macromolecular, donde los enlaces boro-boro son covalentes. Pero nosotros en la naturaleza no lo vamos a encontrar así. Nosotros lo vamos a encontrar a partir de los boratos. Acá les planteo el borato más conocido, sobre todo por los salteños, el bora o tincal. Ahí encontramos boro, pero no obviamente elemental, sino como borato. Porque el boro, vamos a ver, eso también hay que mencionarlo, no lo vamos a meter en profundidad, pero hay que decirlo. El boro tiene una enorme afinidad a enlazarse con el oxígeno. Y si ustedes observan la tabla, el boro tiene una semejanza diagonal con el silicio. El silicio también tiene mucha afinidad por el oxígeno y forma enlaces muy estables con el oxígeno, silicio-oxígeno. Por eso que los silicatos están distribuidos en toda la naturaleza. Con el boro está pasando lo mismo. Tiene mucha afinidad por el oxígeno, por lo tanto, en la naturaleza no encontramos elemental, sino como borato. Acá hay varios boratos que se presentan. Son todos los podemos encontrar en la zona de la puna. Acá están, fíjense, son sales dobles, en este caso la ulexita de calcio y sodio hidratado, la colemanita es una sal de calcio también hidratada, el bórax una sal de sodio hidratada, y la carnita son también un borato de sodio con 3 moléculas de agua. Bueno, en todos los casos ustedes observen que son sales de metales alcalinos y alcalinos térreos. Por lo tanto, son todos solubles en agua. Por eso es que donde se producen los depósitos de estos boratos, en la zona de la puna, donde no hay un nivel de precipitaciones alto durante el año. Si uno lo analiza, analiza las precipitaciones a lo largo del año, llueve muy poco en esa zona. Por eso es que se pueden acumular estos boratos en esa zona. A nosotros hasta ahí nos interesa. Yo no voy a tampoco pedir que se aprendan de memoria las fórmulas de estos compuestos, porque ni yo me los aprendo y no tiene ningún sentido, porque la información está disponible. Pero sí que son sales de metales alcalinos y que tienden a ser solubles. De hecho, nosotros lo vamos a verificar en el laboratorio. Fíjense una cosa interesante. Aquí pasan, en el caso del bórax, por ejemplo, que es el que vamos a trabajar mucho en el laboratorio, en este caso el bórax, el tetraborato de sodio deshidratado, es un mineral soluble, como les decía antes, pero sus soluciones tienen una cualidad importante que químicamente no hay que olvidar, son alcalinas. ¿Por qué? Porque el anión tetraborato proviene de un ácido muy débil, yo se lo expliqué en un video,
que es el ácido bórico, por lo tanto se hidroliza en solución y nos da una hidrólisis alcalina. Por eso cuando yo disuelvo la solución, el bórax, los cristales de bórax en agua en general se disuelve más en caliente que en frío, y si mido el pH de la solución me va a dar un pH básico. Fíjense que el bórax se utiliza mucho en el laboratorio, en estado puro, por supuesto, como patrón primario para determinar la concentración exacta de una solución de reactivos ácidos, ¿sí? Como el caso del ácido clorhídrico. En la solución de ácido clorhídrico, fíjense que se lo usa como patrón primario porque tiene cualidades muy importantes. Se lo puede obtener con alta pureza, tiene un alto peso molecular, reacciona rápidamente y completamente, que es lo que yo necesito para valorar para determinar exactamente la concentración de un ácido, que eso se hace mucho en química analítica, y usamos siempre el bórax como patrón primario. Bien, una interesante aplicación de los boratos en la producción de vidrios, y no de cualquier vidrio, sino de vidrios especiales, por ejemplo los vidrios Pirex o vidrios de borosilicato, que son de ese material, son todo lo que es material de laboratorio, salvo los tubos de ensayo. Lo que tiene de interesante, esto lo vamos a ampliar cuando veamos vidrios específicamente, es que le incorporan, cuando yo preparo vidrios de borosilicato, estos vidrios resisten los cambios térmicos, porque lo que hacen los boratos cuando se incorporan a la mezcla de la mezcla vítrea, lo que ocurre es que disminuyen el coeficiente de expansión lineal y por lo tanto cualquier aumento de temperatura, cualquier cambio súbito de temperatura, yo caliento un vaso, por ejemplo, precipitado, y de golpe lo coloco encima de la mesa fría, si fuera vidrio común se rompe, en este caso no. Entonces por eso es que en general son bastante costosos o más costosos los materiales de vidrio de laboratorio. También podemos recordar en el hogar las fuentes de vidrio Pirex, donde se puede hacer preparados, cocinar los alimentos en el horno, y ustedes observen que ese vidrio tiene pared gruesa y resiste los cambios térmicos, porque lo saco del horno y lo coloco en alguna superficie fría y no se va a producir la ruptura. Acá vemos, cuando hablamos de vidrio, vale la pena recordar que un vidrio es lo contrario a un material cristalino. El vidrio tiene todo, siempre hay en el caso del material cristalino hay un ordenamiento, una regularidad que es característico. Y en el caso del vidrio vemos todo lo contrario, un gran desorden, no hay regularidad, no hay simetría. Por eso es que van a tener propiedades muy notablemente diferentes. El vidrio común es el vidrio sódico cálcico, que se obtiene de mezclar la sílice, la arena, ¿se acuerdan que era un óxido que yo les decía que no se encuentra en forma de molécula discreta, sino en forma macromolecular, como la molécula de boro, ¿sí? Y se mezcla con carbonato de sodio y carbonato de calcio y se calienta en un horno alrededor de 1500 grados más o menos, ¿sí? Y esa mezcla, los carbonatos se descomponen y dan óxidos, y se mezclan los óxidos básicos de sodio y de calcio con el óxido ácido el dióxido de silicio, y se van formando metasilicatos, ¿sí? Y esto luego esa mezcla se enfría y se produce un material vítreo que como tal no va a tener un punto de fusión definido como tienen los materiales cristalinos, sino que va a tener un rango de fusión, va a tener cualidades que se usan evidentemente, que son transparentes, ¿sí? Y se lo usan, bueno, en un montón de aplicaciones en las ventanas. Acá se observa el caso de una estructura de un vítrea, pero cuando yo no solo le incorporé óxidos de sodio, de calcio y de óxido de silicio, también incorporo óxido de boro a partir del borato. Cuando hago la mezcla vítrea, el borato se descompone y me da trióxido de boro. Entonces el boro se mezcla en la estructura y resulta que empieza a reemplazar a los silicios en el silicato. Se incluye boro en la estructura, y eso es lo que le va a cambiar las propiedades al producto final, que es vidrio de borosilicato con disminución del coeficiente de expansión lineal
y mayor resistencia a los cambios térmicos. Entonces lo que ocurre es que cuando yo el vidrio lo fundo, ¿qué es lo que pasa? Los átomos de la estructura se van distanciando unos a otros y se va dilatando. Y luego cuando lo enfrío no logro acomodar bien esa estructura y se produce la quebradura. Cuando yo incorporo el óxido de boro, entonces también se produce distanciamiento de los átomos. Cuando yo caliento se produce la dilatación, pero cuando yo enfrío, luego el acomodamiento puede ser mucho mejor que si no estuviera el átomo de boro, y logro entonces que no se produzca la ruptura. Bien, acá se ve, por ejemplo, lo que es la dilatación lineal, que les mencionaba yo, que era el incremento de la dimensión lineal que experimentan los cuerpos sólidos al aumentar la temperatura, ¿ves? Esta dilatación se da a la elevación de la temperatura y produce un aumento en la distancia promedio entre los átomos, ¿ves? Aquí les doy dos detalles, por eso a mí me gusta mucho trabajar con datos reales, para que ustedes lo vean. El vidrio común tiene un coeficiente de expansión lineal 3 veces mayor que el vidrio Pyrex, ahí está mostrado. Y luego acá se ve la composición de un vidrio de borosilicato y van a ver que tiene óxido de silicio, como les mencioné, dióxido de silicio, óxido de sodio, que es básico, el trióxido de boro famoso, que voy a incorporar, que incorporé en el vidrio de borosilicato. También puede haber óxido de aluminio, óxido de calcio, óxido de magnesio. Sí puede ser, si hay óxido de hierro, en general cuando tengo óxido de metales de transición también voy a tener no solamente las características vítreas, sino color. Bien, una aplicación de los boratos, otra aplicación importante de los boratos es agentes limpiadores, ¿sí? En las formulaciones de detergente, el bórax, sino el peroxoborato de sodio se usa. Una vez más, esta sencilla forma nos muestra la verdadera estructura del ion. ¿Ves? El anión peroxoborato se lo utiliza como agente blanqueador. El peroxoborato se prepara a partir del bórax, que acá está presentado con una fórmula, es la misma fórmula, solamente que está reordenada de otra forma. Con agua oxigenada en medio alcalino se va a formar el peroxoborato, que como es peroxo, al igual que el peróxido de hidrógeno que veían, o al igual que el peróxido de hidrógeno tiene más afinidad, era un gran oxidante. El gran oxidante siempre tiene efectos limpiadores. Bien, vamos a ver la obtención del ácido bórico. Este es un proceso químico minero. Acá vamos a reconocer los procesos que vimos ya en la obtención de carbonato de litio, en la obtención de litio, que tenía etapas, ¿no es cierto? Primero era la extracción, obviamente, del mineral en la puna. Acá, por ejemplo, la concentración se hace por clasificación manual, separación de desechos mineros. Ahí es donde se separa las partes del mineral que van a tener mayor concentración en boratos, y entonces se va haciendo la selección. En este caso la concentración, fíjense, es manual. Recuerden siempre que los procesos de concentración en estas industrias siempre van a depender del mineral. Yo les decía, por ejemplo, en el caso de la espodumeno, que era un aluminosilicato de litio, la concentración era por flotación, al igual que el caso de los sulfuros, que eso lo vamos a ver bien cuando veamos sulfuro, pero era flotación, que es un tipo de concentración. En este caso, fíjense que la concentración es manual. Después viene la molienda del mineral, en este caso viene después que la concentración, y después empieza lo que se llama la lixiviación ácida. Acá se trata el mineral, acá tenemos la ulexita, que era un borato de sodio y calcio, un borato doble. Fíjense que acá está presentada la fórmula de la ulexita como una mezcla de óxidos, muchas veces la van a encontrar así. Y la lixiviación ácida entonces va a ser el ataque del ácido sulfúrico, de tal manera que favorezca la formación del ácido bórico, la precipitación del sulfato de calcio como subproducto y el sulfato de sodio también. Estos van a ser como subproductos del proceso. Entonces hay una lixiviación, un ataque ácido, el ataque químico ya, que en general lo hago siempre después de la molienda, porque ahí le reduzco el tamaño de partícula, y el ataque químico se favorece mucho más. Bien, hasta aquí llegamos.